Bien, ¿qué es la gestión de almacenes? Antes debemos entender que los inventarios es uno de los principales factores de desempeño de la empresa debido a que el inventario es aquello que da vida a la empresa, ¿no? Especialmente a las empresas comerciales, pero también a las empresas industriales porque es lo que ellos más venden, ¿no? Es lo que ellos venden, es lo que ellos de alguna manera hacen que la empresa se mueva, ¿no? Por eso el inventario es uno de los principales factores de desempeño de la empresa. Lamentablemente las empresas cometen errores, ¿no? Errores que son comunes en la gestión de almacenes, como por ejemplo considerar el tiempo de reabastecimiento de sus proveedores. No consideramos el tiempo de reabastecimiento de los proveedores y por lo general los almacenes quedan escasos, quedan sin stock, el denominado fuera stock o el sin stock, ¿no? Un error que también cometen las empresas, un error común, es por ejemplo no manejar los SKUs, ¿no? Es decir, no tener indicadores de gestión de de lo que es el manejo de almacenes. Por ejemplo, un indicador de gestión puede ser el nivel mínimo, el nivel máximo. Otro SKU puede ser, por ejemplo, la codificación eficiente de los almacenes, etcétera. Entonces, muchos almacenes se manejan simple y llanamente como una bodega y no así con aquellos estándares claves, si quieren, denominados SKU, que de alguna manera nos hacen más productivos o también de alguna manera nos hacen mucho más competitivos. Un tercer error común que cometen la administración de inventarios es, por ejemplo, administrar todos los inventarios de la misma manera, ¿no? Administrar todos los inventarios de la misma manera. Dentro de ello, entonces, cada grupo, por lo menos de inventarios, de alguna manera tienen que ser algo más estudiados en cuanto a su manejo. No es lo mismo el manejo de inventario de materiales que el inventario del producto para ser vendido o comercializado, ¿no? Es importante entonces diferenciar por lo menos una gama de productos para el almacenaje y su manejo dentro del sistema logístico. Un cuarto error es común también que cometen los almacenes es no predecir la demanda esperada, ¿no? Es decir, no conocemos nuestros ciclos de negocio o si bien conocemos cuál es el ciclo de negocio, lamentablemente no se planifican estos ciclos de negocio, es decir, no tenemos el inventario necesario para los tiempos altos o en otros casos tenemos mucho inventario cuando la demanda es baja, ¿no? Entonces, no predecimos acertadamente la demanda. Un quinto error que se comete generalmente en el manejo de inventarios es la falta de automatización. No se utilizan sistemas de software, lo que la codificación de los inventarios no es la adecuada, no se maneja un sistema de pedidos, etcétera, lo cual lamentablemente hace que las empresas tengan una falta de automatización. El sexto error considero yo que es, por ejemplo, la falta de entrenamiento. Generalmente el personal del almacén es el personal menos capacitado desde el punto de vista, por lo menos, del plan de capacitación de la empresa, ¿sí? Porque en muchos casos se considera que el personal de auxiliar de almacenes, por ejemplo, es simple y llanamente de carga y no es así, ¿no? Esa carga tiene que ser de alguna manera planificada, la persona tiene que saber ciertos conceptos ergonómicos para el manejo de carga, etcétera. Y desde ese punto de vista, entonces, es un poco, este error es común en las empresas, ¿no? Consideramos que el personal es simple y llanamente un factor solamente de carga. Y el último error que generalmente cometen los almacenes es, por ejemplo, que el control en cuanto a lo que es la propia existencia es deficiente, ¿no? No existe un buen código, no están los almacenes ordenados, no se conoce cuál es la calidad de cada lote, qué características tiene cada producto, etcétera, etcétera. Esos 7 errores considero que es lo más común que se comete en los almacenes hoy en día. Para ello, entonces, siguiendo en el seminario, vamos a entender y vamos a repasar algunos conceptos claves. ¿Qué es un almacén? Un almacén es un lugar especialmente estructurado, planificado para custodiar y proteger y controlar los bienes. Ese es el concepto tradicional. Las funciones que cumple el almacén es mantener cubierto, resguardado el producto, permitir un acceso irrestricto o restringido a ciertos productos,
de alguna manera mantener información contable en cuanto a CARDEX, etcétera, y control de las materias primas, ¿no? Inclusive de alguna manera vigilar que esto no se esté agotando. El almacenaje hoy en día entonces tiene que ver con la logística del almacén, ¿no? Es decir, este concepto tradicional de bodega deja de ser ya vigente y hoy se habla de la logística, ¿no? Y el almacén es una parte de esta logística que no solamente tiene que ver con el resguardo del bien, sino la fabricación y el transporte de la mercadería. Repasando un poquito entonces qué tipos de almacenes tenemos. Existen varios tipos de almacenes y su clasificación tiene que ver según el grado de protección, el tipo de material, la función logística que cumple, el equipamiento e inclusive el régimen jurídico. Según el grado de protección atmosférica, estos almacenes pueden ser cubiertos, descubiertos, ¿no? Estos pueden de alguna manera, según el material almacenado, también pueden ser almacenes de producción, donde se guardan si quieren los insumos de producción, ¿no? Los almacenes de productos semiterminados, los almacenes de materias primas, los almacenes de productos intermedios, terminados, los almacenes de recambio, los almacenes auxiliares e inclusive los archivos, ¿no? Generalmente el almacén de productos terminados es aquel que está destinado al mercado, los recambios aquellos productos que están sacando del mercado, por ejemplo, por fecha de vencimiento, otros materiales e insumos auxiliares e inclusive archivos administrativos contables. Según la función logística, el almacén puede ser un almacén central, un almacén regional, un almacén de plataforma o un almacén temporal. Un almacén central es aquel que está localizado cerca al centro de fabricación. Un almacén regional es aquel que está cerca al punto de consumo. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz podemos tener la fábrica en el Alto y almacenes, digamos, en la zona sur, en Villa Fátima, Centro, etcétera, etcétera, ¿no? Y el almacén de plataforma, que hoy se conoce con nombre también o de almacén sin infraestructura física, que utiliza mucho en el cross-docking, que es básicamente la utilización momentánea de ciertos espacios, ¿no? De resguardo o tenencia del producto, pero que en la mayor parte de los casos no pasa las 24 horas. Y los almacenes temporales o de depósito, que depende del pico de demanda, se almacenan, se alquilan este tipo de almacenes, ¿no? Según el grado de manipulación, existen entonces técnicas de manipulación, ¿no? Existen, si quieren, técnicas de manipulación y de acuerdo a esas técnicas de manipulación se clasifican los almacenes. Por ejemplo, el almacén de bloque, donde la carga es bastante grande, y el almacén convencional, donde generalmente los productos se manejan de manera unitaria o en pequeñas cantidades. Hay diferencias entre los almacenes en cuanto a las empresas. Por ejemplo, en una empresa comercial que tiene el objetivo de ir al mercado, los bienes están destinados a la comercialización. Contablemente ese inventario se llamará inventario de mercadería, sí, pero también seguramente va a tener otros almacenes no destinados al mercado, como el inventario de envases, el inventario administrativo, pero de alguna manera este inventario es el que está destinado al mercado, es el que más se va a proteger, el que necesita mucha más gestión de almacenes. En una empresa de servicio como un hotel, por ejemplo, que si bien el objeto está destinado al servicio del mercado, generalmente tiene inventarios fungibles. Entiéndase por fungible aquello que se va a usar en la prestación del servicio. Por ejemplo, los alimentos, las bebidas, ¿no? Y otros inventarios también administrativos, pero principalmente estos inventarios de alimentos y bebidas conocidos como fungibles se van a prestar en el servicio. Entonces, el inventario no está destinado al mercado, sino a prestar el servicio, ¿no? Y en las empresas industriales es donde generalmente se puede diferenciar mucho los inventarios. Primero, que la empresa industrial tiene el objeto primero de producir y segundo de ir al mercado. Entonces, en ese entendido, las empresas industriales tienen mínimamente un inventario de materiales que está destinado al núcleo productivo y otro inventario que sí está destinado al mercado, ¿no? En ese caso se llamaría inventario de productos terminados, por ejemplo, o inventario de productos de mercado también. Y dentro de ellos seguramente también hay otros inventarios de alguna manera también destinados al mercado, pero que no son los principales, como por ejemplo el inventario de subproductos, de mermas, de desechos, y también seguramente va a tener un inventario administrativo. El proceso general de almacenes, entonces, básicamente es lo que conocemos nosotros: se compra,
¿no? El producto. Dentro de eso, esta compra de producto tiene que de alguna manera ser parte de un producto terminado. Algunos conceptos de inventarios repasamos ahora. El inventario hemos dicho entonces que es aquel bien que está destinado a la producción o a la venta y que tiene la finalidad de producir una utilidad. Por eso es importante para la empresa, ¿no? Si no vendemos, no producimos utilidad. Estos de alguna manera se pueden clasificar de distintos nombres contables, como por ejemplo, desde el punto de vista de manejo, el inventario perpetuo, el inventario intermitente, el inventario final, el inventario inicial, el inventario físico, inventario mixto, etcétera, que de alguna manera son denominaciones contables que también tenemos que saberlas manejar, ¿no? Dentro de lo que es esta gestión del almacenaje, ¿no? Dentro de ello, entonces, estos nombres, como inventario intermitente, por ejemplo, son terminología que se maneja en el almacén, ¿no? Entonces, la importancia de manejar el almacén es crucial. ¿Por qué? Porque esta constituye la principal inversión de la empresa, ¿no? La mayor inversión de la empresa está generalmente en estos inventarios, y que de alguna manera su administración efectiva va a llevar a que la empresa sea mucho más productiva y de alguna manera también las ventas sean mucho más productivas, produzcan mucho más utilidad, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, hoy se habla de logística del abastecimiento.